Quiero compartir una historia. En 1996, una noche me encontré sentado en el Porsche delante de mi trailita en la comunidad de Floravista, Nuevo México, donde viví. En mi lado estaba una botella de Jack Daniels de pisto, medio acabado, y en mi boca estaba la cañón de mi rifle. Voy a ser claro con ustedes que este momento que yo no quería morir. Absolutamente no quería morir. Pero me encontré consumido con algo dentro de mí, por esta profunda frustración que solo quería expresarse de una manera que yo no era capaz de hacer. De una manera que sentí que nunca iba a ser posible hacer. Y me estaba comiendo. Me estaba desgarrando. Era algo tan profundo dentro de mí que no sabía cómo sacarlo. Como dije, yo no quería morir esa noche. Así que me saqué el barril de la boca. Pero pasé los siguientes 8 años tratando de suicidarme con alcohol, cocaína, metanfetaminas. Traté de expresar esa rabia, esa cosa dentro de mí solo con violencia, ira y odio, y solo tratando de compartir este sufrimiento con las demás. De alguna manera tratando de construir una comunidad de personas, si quieres, que sintieron odio, ira y solo dolor como yo. Y un día en 2004 caí de rodillas y le pedí a Dios que me quitara eso. Y déjame ser claro que no fue algo noble, no fue en gesto de gran fe en Dios. Para ser honesto contigo, fue una posibilidad remota para mí. Simplemente yo no quería morir. Así que bajé de las rodillas. Yo creí en Dios, pero no sabía que Él me salvaría. Honestamente no sabía qué esperar. Así que dije, mira, por favor, Señor, lo sé, no he tenido razón. Sé que no merezco esto, pero si me escuchas, líbrame de las drogas, no quiero morir. Y Él hizo. El Señor me salvó, alabado sea Dios. En ese momento Él me salvó de las drogas. Me liberó en ese momento. Hizo un milagro en mi vida. Pero eso no fue el final de mi historia con Dios. Es que la gracia previniente de Dios hizo lo que la gracia previniente de Dios siempre ha hecho y lo que siempre hace. Siguió tratando de revelarme la realidad. Siguió tratando de revelarme de la realidad de Dios y de su deseo por mí. Pero hice lo que muchos hacen y seguí tratando de resistirme a eso, diciendo, mira, entiendo Dios que estás diciendo esto. Entiendo que estás tratando de enseñarme esa dirección, pero esa no es la realidad. Esto es la realidad. Esta es la dirección que yo tengo que ir. Esta es la forma en que mi historia tiene que desarrollarse. Esto es lo que yo soy. Y aquí es donde yo tengo que ir. Para resumir, un día en 2005, me encontré en una iglesia nazarena con mi novia embarazada. Y entramos ahí y escuché algo que yo nunca antes había escuchado dentro de las paredes de una iglesia. Escuché algo que yo nunca antes había escuchado de cristianos. Escuché un mensaje de santidad. Y ese mensaje por la primera vez en mi vida fue un mensaje que tuvo aplicaciones prácticas en mi vida en ese momento y en ese lugar. Pero hasta ahora todo lo que he visto en las iglesias, todo lo que escuché de los cristianos, se trataba de este Jesús que yo necesitaba recibir para poder ir al cielo cuando morí. Y eso sonó genial, eso sonó maravilloso para todas las personas que tuvieran tus vidas juntas.
pero mi vida apestaba. Mi vida estuvo llena de abuso, de alcoholismo, de depresión, de todo tipo de cosas. Entonces, si algo he aprendido desde que yo era niño hasta ese momento, es que este Jesús que me prometió la vida después de la muerte, parecía muy bueno para las personas que los tenían todo en control, pero era inútil en mi mundo. No tenía ninguna aplicación práctica en mi vida. Y cuando escuché el mensaje de santidad, era un mensaje de Jesús, de Dios, del Dios trino completo, el Espíritu Santo, de una manera práctica. Y en resumen, realmente es que la santidad es la aplicación práctica del mensaje del Evangelio de Dios. Y quería más. Y regresé y crecí en esa iglesia. Y fui nutrido en esa iglesia. Pero esta carga que tenía, esta carga que me encontró en ese Porsche del antro con sabor de acero en la boca, esa carga todavía estaba ahí. Todavía estaba frustrado. Todavía estaba tratando de sacar esta carga, tratando de descubrir que había dentro de mí que no podía compartir, que no podía de alguna manera salir y encajar con el resto de este mundo. Pero descubrí por accidente que cuando predicaba funcionaba como una válvula de presión que me permitía liberar algo de esto dentro de mí. Me permitió tener algo de alivio de esta frustración. Y también descubrí cuando predicaba, cuando hablaba con otros sobre el mensaje de evangelio, descubrí que esta cosa dentro de mí comenzaba a estar más cerca de ser vista. Y no quiero decir que me quedó claro, porque que no fue. Pero fue más como ese momento en un sueño, cuando sabes que alguien está ahí. Hay una persona que te resulta familiar, sabes que conoces esa persona. Sé quién eres, pero no tengo una cara en ti. Y no puedes ver bien su cara y llegas justo ahí, cada vez estás justo ahí, estás a punto de ver su cara porque sabes que va a ser alguien que es tan obvio para ti. Y cuando gira, estás despierto y lo extrañas en ese momento. Y parecía que esta cosa seguía aludiéndome. Apenas estaba fuera de mi alcance y realmente comenzó a roerme. Y quería encontrar una manera de sacar esto a la luz, entenderlo, compartirlo más. Y sabía hasta ahora que de alguna manera estaba ligado a esta Biblia. Estaba ligado a la historia de Dios y su pueblo. Entonces hice lo que parecía ser el paso lógico para mí. Dije, bueno, voy a ir a aprender teología bíblica y de esa manera puedo resolver esto porque seguramente está enterado dentro de una comprensión profunda de hebreo o griego. Entonces volví a obtener mis títulos. Obtuve mi licenciatura, fui al seminario y terminé mi maestría. Y tengo que decirles que no fue hasta el último grupo de clases de mi maestría que esto me quedó claro. De hecho, estaba en un curso que estudié de Jeremías. Y cuando andaba estudiando Jeremías, capítulo 31, versículos 31 hasta 34. Déjame leer estos pasajes por ti. Jeremías 31, versículos 31 hasta el 34. Dice: Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré
en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguna a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más a su pecado. Elegí este pasaje sinceramente porque no me gustan los asuntos sin resolver. Es una de mis peculiarities. Y mientras leía el libro de Jeremías en esta clase, y se me ocurrió algo que me llamó la atención, algo que me molestó. Esta era un tema sin resolver. Verá, como nazareno, para ser justos, la mayor parte de mi experiencia en la Biblia ha sido en la iglesia nazarena. Pero como nazareno, me habían enseñado, había escuchado sermones, muchos sermones, había escuchado estudios sobre este pasaje, sobre cómo el Espíritu Santo escribió la ley en nuestros corazones. Que eso es lo que eso significaba. Que el acto de la entera santificación, específicamente el bautismo del Espíritu Santo, es el momento en que se cumple esa promesa. Que el Espíritu Santo escriba las leyes de nuestros corazones, las leyes de nuestros corazones, para que ya no seamos esclavos del pecado. Que amemos, como dijo Jesús, al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, y amar nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese sería el cumplimiento de la ley. Y entonces, por supuesto, tiene sentido que el ser enteramente santificado es estar lleno de este amor perfecto de Dios. Sea Dios escribiendo la ley en nuestros corazones. Y es un mensaje maravilloso. Gracias, hermano. Y escucha, no niego ni un segundo la obra de santificación del Espíritu Santo, porque la he experimentado por mi propia vida. Lo he visto en las Escrituras. Pero luché. Luché porque esa interpretación en particular también significaría que, si bien Dios compartió esta buena noticia para estos israelitas que enfrentan dolor y sufrimientos severos, en realidad no se lo estaba dando a ellos mismos. No había esperanza real para esas personas en ese momento caótico y aterrador. Y yo sabía absolutamente que esa no era la naturaleza de Dios. Y no era la naturaleza de Dios, porque es lo que he visto consistentemente en mi propia vida. Lo que he visto en las Escrituras es lo que he experimentado. En mis momentos más oscuros, no importa lo mal que estaban las cosas. Cuando miro hacia atrás, ahora me doy cuenta de que Dios nunca me había abandonado. Pero aquí estos israelitas estaban enfrentando el exilio. Y aunque este mensaje que Dios le da no es el de un futuro utópico, donde todo va a ser perfecto, es una esperanza que pretende intencionalmente a yuxtaponer esta muerte inminente de su forma de vida actual. Es decir, así son las cosas en ese momento, pero esto va a suceder en el inmediato para ti. Te lo prometo. Jehová hizo un nuevo pacto con los israelitas. Y este pacto tiene enormes ramificaciones para nosotros hoy.
Y tal vez especialmente porque nos hemos centrado tanto en el aspecto místico de la santificación que nos perdemos el aspecto práctico. Y nos centramos tanto en el aspecto místico de la santidad que olvidamos este aspecto práctico y tangible. ¿Ves? Que Dios me salvó de las drogas. Dios me hizo luchar por mi vida. Pero yo tuve que quitarme el cañón de la boca. Yo tuve que renunciar a la botella de licor. Yo tuve que dar pasos prácticos y trabajar en armonía con el Espíritu Santo. Yo tenía que hacer eso. Esta era mi responsabilidad. Y para ser justos, cuando miro hacia atrás, fue un regalo de Dios. Fue por gracia que me permitió participar en el trabajo que estaba haciendo en mí y luego me permitió participar en el trabajo que estaba haciendo con otros. Cuando los israelitas fueron llevados al exilio en Babilonia, su mundo fue absolutamente destruido de una manera que nunca puede comprender. Y si alguna vez has leído Jeremías, entonces sabes cuán oscura la imagen que está pintando. La gente recurrió al canibalismo. Vieron cómo mataban brutalmente a sus vecinos y seres queridos. Vieron cómo violaban a sus hijas y a sus madres. Olieron la carne quemada. Saborearon la sangre en el aire. Su preciosa Jerusalén estaba ardiendo. El templo fue destruido. Los rollos fueron quemados. Sus objetos sagrados fueron sacados. Era como si todo sobre quienes eran parecía violado en un momento. Todo lo que los definía como pueblo, especialmente como pueblo de este Dios Jehová, fue completamente borrado. Y esto fue intencional en el nombre de Babilonia, porque Babilonia sabía la importancia de robar la identidad de una persona y ponerle una nueva. De decirles, esto no es que eres. Esa persona se ha ido. Ahora eres esta persona. Déjalo ir. Y así Babilonia trató de robarles su propia identidad. Intentaron imponer su propia identidad. Y lo hicieron tomando su historia y quemándola. Y quemaron sus historias con los rollos. Quemaron su historia con el templo. Quemaron su historia con Jerusalén. Quemaron su historia con las casas. Quemaron su historia con sus jardines, con sus baratijas, con sus juguetes, con todos los recuerdos que habían pasado de familia en familia. Toda su historia fue destruida y quemada. Y fue quemado para que Babilonia podría crear una nueva historia. Fue quemado todo lo que los hacía un pueblo distinto, especialmente un pueblo distinto en este Dios Jehová. Fue quitado para hacerlos babilónicos. Y la realidad es que no hace falta mucha imaginación para que algunos de nosotros veamos los paralelos de que nos quiten nuestras propias identidades para que las historias socialmente más aceptables pueden reemplazarles. Y cada persona se ofrece en tantos niveles para simplemente abrazar la identidad de Babilonia que Babilonia tiene para nosotros. Hacer un pueblo de esa historia. No sean personas de su historia, sean personas de esa historia. Porque esa es la historia aceptable, esa es la historia que queremos. Y así nos alienta esta Babilonia a tomar nuestras propias identidades y simplemente hundirlas tan profundo que desaparezcan. Para tomar nuestras culturas, nuestra propia idiosincrasia, todo lo que las definió y empujarlas tan profundamente que nunca podrán ser encontradas y nunca puedan interferir
con la historia que nos está dando Babilonia. Y hoy vemos las redes sociales, el YouTube, Facebook, el periodismo, incluso todo lo que vemos en este mundo parece ser plataformas que dan forma a las historias. Y son plataformas que intencionalmente dieron forma a nuestras historias. Y ofrecen, en el mejor de los casos, perspectivas limitadas. Pero la mayoría de las veces ofrecen perspectivas controladas para que no podamos saber realmente quiénes somos, especialmente como comunidad, como pueblo. Perdemos nuestra identidad como un todo para que se pueda colocar otra en su lugar. Y al hacerlo, nos ha llevado a un lugar en que incluso cuestionamos quiénes somos como el pueblo de Cristo. Nuestras historias están siendo amenazadas y con ellas nuestras propias identidades. Así, pues, ¿qué hacemos? Los israelitas serían enviados a Babilonia sin ningún acceso al templo, sin ninguna ayuda de los artefactos sagrados, sin ninguno de los rollos. Se verían obligados por necesidad a reimaginar cómo ser un pueblo de Dios. Escuchen, se verían obligados por necesidad a reimaginar cómo ser pueblo de Dios. ¿Cómo adoramos si se quema el templo? ¿Cómo adoramos si la iglesia está cerrada? ¿Cómo adoramos si no tenemos palabra escrita? ¿Cómo podemos glorificar a Dios si no podemos reunirnos o a cantar? ¿Cómo vamos a ser un pueblo de Dios en esta Babilonia? Y esto les obligaría a cambiar. Requería un cambio. Y una gran parte de ese cambio vendría en la forma en que los israelitas procesarán y compartirían sus historias. La forma en que procesarían y compartirían información como la Torá. Para protegerlo, para preservar la palabra de Dios, todos los israelitas, la comunidad, se verían obligados a volver a contar la historia para que no se la olvidaran. Para contar la historia de la creación, contar la historia de Moisés, para contar la historia de los reyes, de David, de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y por ellos. Volverían a contar estas historias. Compartirían las historias de Dios entre ellos, con sus hijos, y luego contar la historia de Dios al contar las propias historias de la forma en que Dios había obrado en sus propias vidas, de contárselas a sus familias y sus comunidades. Se convirtieron en narradores. Y se convirtieron en narradores que recordarían y protegerían quiénes eran. Luego el exilio, el exilio. Esto que fácilmente se ve como un sufrimiento y un castigo, se convertiría en un espacio liminal que servía como catalizador que despertaría la imaginación de las personas para que recordaran quiénes eran, para que pudieran imaginar a dónde los estaban guiando Dios, para que pudieran vivir como los partícipes de la voluntad de Jehová y por tanto de sus leyes. La misma escucha y la narración de las historias actuarían como un medio de gracia. Los posicionaría para vivir vidas de santidad, verdadera santidad. Contar la historia, vivirla, contar cómo les funcionó la historia. Sí, esa es la historia de Moisés, pero mira, es como la historia que le pasó a su abuela, o sí, esa es la historia de que nos pasó a nosotros, así como Dios nos acomodó cuando sufríamos.
así es como Dios nos cuidó, esto es lo que era en el templo, o así fuimos a la adoración. Y aquí es donde Dios nos va a llevar y la promesa que Él hizo por nosotros. Mira, en lugar de una lista de reglas, el pacto estaba destinado a convertirse en un patrón de vida. Debían vivir en una manera que glorificaba a Dios y así sus patrones de vida se convirtieron a hábitos de obediencia. Y entiende, cuando separamos las leyes que tenemos con la historia que nos las trajeron, las perdemos a ambas. Y así la historia fue reconectada a la ley para entender lo que Dios había haciendo. Y luego la historia tomaría un nuevo nivel a medida que sus vidas se convirtieron en las historias que interactuaron entre sí. El pasado, el presente, todo lo relacionado con sus vidas se uniría para avanzar juntos hacia el futuro, de formar una propia historia como pueblo de la alianza. Verá, al enviarnos al exilio y quitar el templo y los otros artefactos que actuaban como crúgidos, Dios obligó a la gente a tener la ley, a tener su relación con Dios reescrita en sus corazones. Y este fue un acto de la misericordia y la gracia de Dios al crear este medio de salvación. Es este medio de perdón sobre condenación, restauración en lugar de exilio eterno. Y así el pueblo se convertiría en el pueblo de su Dios. Él sería su Dios y su voluntad será el talón de fondo de su vida social. Su palabra sería el telón de fondo de su narrativa cultural. Serían su pueblo ya que sus vidas fueron modeladas para avanzar hacia esta meta final que Él tenía para ellos. Esta meta escatológica que tiene para toda la creación. Su imaginación los llevó a simplemente contar la historia de Dios. Esta imaginación es un don, el don que Dios les había prometido. Y amigos, es parte del nuevo pacto que se dio aún hoy. Verá que somos bendecidos porque aún podemos participar en el acto de contar y escuchar historias para que nuestros propios patrones de vida modelan la voluntad de Dios. Somos más bendecidos hoy, creo, porque tenemos el Espíritu Santo que nos santifica. Eso nos santifica por completo para que podamos contar esas historias y para que podamos proteger esas historias. Y diles con un amor divino y diles cuál es la fidelidad, la fidelidad divina y la verdad, para que ya no les tengamos miedo. ¿Ves que la obra santificadora del Espíritu Santo crea un ambiente dentro de nosotros que es propicio para ser las personas que cuentan y escuchan historias? No tenemos miedo de a dónde nos llevan las historias. Que no tienen miedo de escuchar que todos los conservadores no son racistas y que todos los liberales no son comunistas. A darme cuenta de que todas las personas que tienen una historia real, como la tuya y la mía, una historia real que los trajo hasta donde están. Y que deberíamos escuchar su historia, que seamos un pueblo que no tenga miedo de escuchar que su prójimo ha sido perseguido por sexismo o racismo. Que son personas cuya historia es real. Incluso si no puedo ver, incluso si no puedo entenderlo, su historia es real. Ser un pueblo que no tenga miedo de escuchar que el agricultor que quiere sembrar es un padre que intenta poner comida en el plato de su hijo y a través de un día de trabajo honesto. Que estas personas no son los enemigos que intentan destruir el mundo, sino simplemente personas cuya historia está profundamente arraigada en la belleza del creación de Dios. Pero tienen una historia real que los trajo donde están.
A ser un pueblo que no tema escuchar que las tradiciones de los anglos son tan bellas y ricas como las tradiciones que los hispanos. Y esas son tan ricas y hermosas como las tradiciones de los portugueses o los chinos o los filipinos. Pero aquí es donde luchamos, porque al final tenemos mucho miedo a escuchar las historias de los demás. Tenemos miedo de escuchar sus historias porque tenemos miedo de que si escuchamos sus historias, si escucho la narrativa, si escucho que esta persona que yo creo es racista o esta persona que yo creo es comunista o esta persona que yo creo que solo está tratando de quitarme de mi cultura, si empiezo a pensar que tienen una historia, si aprendo su historia, podría empatizar con ellos. Es difícil para mí a justificar el odio que hay en lo más profundo de mí. Entonces hay un dicho que me encanta compartir. Y lo digo tan a menudo como puedo. Es difícil odiar de cerca. ¿Quieres arruinar su odio por alguien? Escucha su historia. Más que eso, interactúa con su historia. Es por eso que podemos encontrarnos amados a personas en nuestras vidas con las que hemos crecido y que han tomado caminos muy malos. Porque conocemos su historia. Su historia interactúa con la de nuestra. Estamos íntimamente conectados con ellos. Pero tememos la conexión íntima. Así que no queremos escuchar historias. Me preocupo porque veo tanta gente cuyas historias están siendo robadas hoy. Veo tantos oídos que están cerrados a la historia diciendo, no voy a escuchar eso, eso no puede ser. Veo corazones endurecidos para proteger la identidad que nos hemos creado. Tenemos miedo de escuchar historias. Tenemos miedo de compartir historias. Y este miedo a las historias no es lo que Dios nos ha llamado. No es la obra santificadora del Espíritu Santo. Amigos, debemos ser un pueblo que cuenta la historia de Dios. Un pueblo que cuenta nuestras propias historias. Un pueblo que escucha las historias de los demás. Un pueblo que está tan consumido con el amor de Dios y por lo tanto un amor mutuo que celebramos tener todas nuestras historias entrelazadas. Para que nuestras historias se empiezan a formar con otras historias y otras historias. Y todos ellos mezclados con la historia de Dios para que nuestra misma vida aquí, aún hoy, se parezca cada vez más al reino que Dios traerá. La obra santificadora del Espíritu Santo es obra de compartir historias. Más que eso, es el trabajo de darnos esta imaginación divina para que podamos tener el coraje de escuchar historias, para que podamos tener el coraje de compartir estas historias, para que a través de la imaginación divina de Dios podamos decir, antes no podía conciliar esto con esto, pero ahora me doy cuenta de que todos somos el pueblo de Dios. Todos estamos necesitados de su obra, de su amor, que todos tenemos historias. Y más que eso, no tenemos esta circunstancia para forzar nuestra imaginación por sí mismo como lo hicieron a los israelitas. Tenemos el Espíritu Santo para santificar nuestra imaginación. Nuestra propia imaginación, nuestra propia capacidad de imaginar cómo sería la vida, de imaginar compartir historias, nuestra misma capacidad de imaginar cómo puede ser la iglesia y cómo puede ser la adoración, y al juntar todas esas cosas distintas, esta imaginación divina está protegido por lo divino. Es de Él. Está alimentado por la santidad divina en el amor divino.
Si fuéramos a ser un pueblo de Dios que abrazaría esta imaginación divina, entonces seríamos verdaderamente un pueblo que tuviera la ley escrita en nuestros corazones. Seríamos verdaderamente el pueblo de Dios. Nos gustaría escuchar historias para poder trabajar con Dios, para traer paz, restauración, esperanza, alegría a todos los que nos rodean. Haríamos de una historia nuestra historia, y nuestra historia se mezclaría con su historia. Y todas estas serían la continuación de la historia de Dios. En mi historia hasta ahora me ha llevado a darme cuenta de que esta cosa dentro de mí, esta cosa que me estaba destrozando, era solo mi historia. Solo se trataba de ser honesto acerca de quién era yo, sin vergüenza, sin miedo, sin vacilación, porque mi historia siempre es parte de la historia de Dios. Mira, yo estaba tan avergonzado de despilfarrar los dones que Dios me había dado. Me avergonzaba ser un mestizo. Me avergonzaba ser pobre. Me avergonzaba haber sido tan estúpido que me volví adicto. Me avergonzaba atraer miseria a todos los lugares a los que iba. Pero la obra del Espíritu Santo me permitió darme cuenta de que no tengo que avergonzarme de mi historia. Mi alegría, mi sanación es parte de compartir esta historia para que otros las escuchen e incluso encuentrar similitudes, lugares donde podamos conectarnos. Y escucharía su historia. Y las historias de otros y otros y otros. Y llegaríamos a estar tan interconectados como pueblo, tan íntima. Y nada podría separarnos. Porque hay una historia, nuestra historia, unida por el amor de Cristo. Mi historia se ha entrelazado con la historia de Dios. Mi historia se ha entrelazado con tantas personas en mi vida. Está entrelazado con Trina, mi esposa. Hemos entrelazado nuestras propias historias con nuestros niños, con las comunidades donde hemos ministrado. Mi historia se ha entrelazado con mi propia congregación, tanto de que habla inglés como los que habla español. Mi historia ahora se ha entrelazado con la comunidad en la que estoy, aquí en Los Baños. En los últimos 4 años, mi historia se ha entrelazado con la tuya. He descubierto que mi historia está entrelazada con la tuya. Eso me da mucha alegría. Como predicador me encanta compartir la historia de Dios con los demás. Realmente es lo que más me gusta hacer en el mundo. Me encanta compartir mi historia con los demás y me encanta escuchar y comprender mejor la historia de otras personas. Y amo más que nada en este mundo ser alentado por la forma en que la divina imaginación de Dios me permite cada vez que escucho y conecto con la nueva historia, vislumbrar el reino de Dios. Donde nuestras historias, aunque muy distintas y únicas, están tan íntimamente conectadas y inseparables. Entonces mi oración por nosotros es que seamos personas de la historia. Que volveríamos a contar la historia de Dios en nuestra iglesia. Volver a contar la historia de Dios en nuestros hogares y nuestra comunidad. Rezo para que podamos contar nuestras propias historias sin vergüenza, compartirlos en nuestra iglesia, compartirlos en nuestros hogares, compartirlos en nuestra comunidad. Rezo como rezo, escucharíamos atentamente y con amor las historias que otros tienen que contar. Escucharíamos aquí en nuestra iglesia
escucharíamos en nuestros hogares, escuchamos en nuestra comunidad, entonces podríamos conocer las personas en sus términos en lugar de los de nosotros. Ruego que abrazamos esta imaginación divina, que estamos dispuestos a ver a los demás a través de los ojos de Cristo. Reconocer, buscar, ver, incluso nutrir la imagen de Dios dentro de ellos, la imagen de Dios trino. Que estamos dispuestos a dejar que nuestras historias se convirtieran en parte de la historia de Dios y de la historia de todos los demás en este mundo. Tener ese pacto escrito en nuestros corazones. Esta es parte de mi historia. Y me llevará una eternidad a compartirlo. Pero me alegro poder hacerlo. Quiero invitarle a Pastor Martín que ora por nosotros. Y quiero también animarles que escuchen las historias de su prójimo. Hay muchas cosas feas en este mundo. Aquí en los baños también. Pero necesitamos que conocer uno al otro. Que el enemigo es el diablo. No son las personas de la comunidad. Amén.